dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder no habrá un PLDista que se haga rico con los fondos públicos, dijo Juan Bosch hace muchísimo tiempo. Tenemos el placer en este espacio estelar del día de compartir el café con la diputada Josefa Castillo de la provincia de Santo Domingo, representando al Partido Revolucionario Moderno, PRM. La diputada Castillo acaba de ser objetivo de un atentado a tiros cuando se desplazaba en su vehículo en Boca Chica, donde vive, llegaba a su casa, y parece haber un consenso entre sus compañeros de la Cámara de Diputados, de todos los partidos, de que esto es una represalia por denuncias que ella ha hecho sobre corrupción en ventas de terrenos del CEA en su comunidad Boca Chica y en todo el este. Así es. Le damos los buenos días. Muchas gracias. Y lo primero que quiere saber cualquiera que esté enterado de esto, le hicieron un atentado por denuncia que ha hecho sobre corrupción en venta de tierra del CEA. Entonces vamos a comenzar por esa curiosidad. ¿Cuáles han sido las denuncias específicas a las que se atribuye este atentado? Y buenos días, Uchi, gracias por la invitación. Lo que ocurre es que desde que yo inicié mis trabajos en el Congreso Nacional por el año 2010, nosotros hemos venido trabajando el tema de el municipio de Boca Chica, sus carencias y la situación de la forma en que se han adquirido los terrenos del CEA. Y hemos visto que en diferentes administraciones no ha habido esos controles que pudiesen garantizar lo que son los derechos de las personas adquirientes en un momento determinado. Cuando se dio el proceso de privatización de las empresas del Estado, que trajo como consecuencia que se perdieron muchos empleos, entre otras cosas, inseguridades en términos de lo que eran los propios derechos de los trabajadores en esas diferentes empresas, nosotros sometimos una resolución en la Cámara de Diputados para que donde estaba el ingenio no se perdiera la empresa totalmente, sino más bien que ahí se produjera etanol. En ese momento había un gran auge del tema de la necesidad de producir energía alternativa. Pero, recuerdo, fue en el gobierno de Leonel Fernández y no hubo un seguimiento en esto y realmente no se tradujo eso en hechos. Dicen que en Boca Chica todas las tierras prácticamente eran del CEA y que hoy no queda un metro. Exactamente, esa es la situación. Entonces, para hacerlo rápidamente, lo que ha ocurrido es que todo lo que eran las maquinarias del ingenio desaparecieron, quedó el terreno. El terreno queda y nosotros hemos trabajado para que en esos terrenos se construyan obras de interés social. Sin embargo, hemos visto que el señor Eladio Martínez ha adquirido el terreno, yo digo y repito, a precio de vaca muerta. Eladio Martínez fue gobernador. Fue el gobernador de la provincia de Santo Domingo y es miembro del Comité Central del PLD. Okay. Entonces resulta que tiene una posesión de 1.400.000 metros cuadrados en Boca Chica. 1.400.000 en todas esas iniciativas que tiene ahí. Hay una parte de esas tierras que están cerca de Tierra Alta, donde están los complejos deportivos. Y es muy fácil ir. A esa calle nosotros le decimos calle Caracol, pero ha sido bautizada con la calle Profesor Juan Bosch. Entonces, cuando usted sube, usted va a ver inmediatamente a cada lado. Además le pusieron el nombre de Juan Bosch. Exactamente. Que ustedes acaban de ver que era lo que decía, ¿verdad? Lógicamente, y se lo relacionamos con ese mensaje que Juan Bosch dijo en su momento, pues obviamente es una contradicción. Vamos a detenernos un instante ahí. Sí. Eso es una calle que está eso es fácil. Dentro de los terrenos que le vendió el CEA a Eladio Martínez. ¿En la calle? Esa calle que le pusieron Juan Bosch. Sí, por supuesto, sí. Vamos a poner, por favor, el full screen que tiene la palabra de Juan Bosch. Por favor, ahí. Ok.
Entonces, ellos le están haciendo le están rindiendo honor a Juan Bosch, ¿verdad? Miren cuál es el pensamiento de Bosch. Hace tiempo que ya ese pensamiento parece ser que se ha erradicado de las mentalidades. Es decir, de las personas que en principio tuvieron esa orientación. Un dirigente que se hace de 1.400.000 metros cuadrados en Boca Chica. Es en Boca Chica, son 5 iniciativas. Del Estado. Exactamente. Le pone el nombre de Juan Bosch a una avenida. No, lo tenía puesto desde antes. No, la calle ya tenía puesto. Lo tenía puesto. Claro, porque se pone, el ayuntamiento es quien le pone el nombre a esas calles. O sea, ese era la calle anteriormente Caracol y en el ayuntamiento pues le cambiaron el nombre, le pusieron... Pero muy a propósito que fuera ahí, ¿no? Vamos al tema de los terrenos. 1.4 millones de metros cuadrados. ¿Por qué? ¿En qué zona están? Usted decía que el área donde están los complejos deportivos, me imagino que son las fincas de entrenamiento de los equipos de Grandes Ligas, que hay varias. ¿Y a qué precio fueron adquiridos esos terrenos y dónde viene el conflicto con usted? Porque eso es lo que queremos saber. Bueno, realmente él dice que compró a 509 pesos el metro, y que a él fue que le vendieron más caro. Se refiere al terreno donde estaba el ingenio. Entonces resulta que donde estaba el ingenio precisamente es el lugar que tiene el impacto mucho más importante en lo inmediato y en lo que respecta a lo que es nuestra petición, que es que eso está en el corazón del pueblo de Boca Chica. Y resulta, señor, además los terrenos están en el pueblo. En el centro, donde está la chimenea, cuando ustedes cruzan para el este, donde está la chimenea, ahí justamente, es ahí donde está todo ese terreno, que lo han cercado sin dejar, lo cercaron, sin dejar ni siquiera un pedazo en ninguno de sus lados, para hacerse aceras, o sea, para la acera que le corresponde a la calle que ya está ahí. Pero además, nosotros en Boca Chica carecemos de todo. Carecemos de lo más importante, que es de un hospital. Sí, pero vamos a la venta de los terrenos, porque sí. Lo que se ha dicho es que el atentado es por eso, por esa denuncia. Sí. Bueno, porque lo que pasa es que se le está afectando sus intereses. Si yo presento en la Cámara de Diputados una resolución solicitando que en esos terrenos donde estaba el ingenio se construyan obras de interés social. Y luego que está solicitado que en los terrenos se haga un hospital. Claro, claro. No solamente un hospital, sino porque eso es grandísimo. Hay muchos terrenos, son 74.000 metros cuadrados que hay solamente ahí en el centro de Andrés. Más o menos, ¿qué proporción del pueblo, qué parte del pueblo le vendieron al exgobernador? No está aún, yo digo aún porque en los contratos hay muchas cosas que están soterradas todavía y que después que ocurra el hecho de que Dios no lo quiera, que él se apropie de esos terrenos, entonces vamos a ver qué van a hacer con lo que es circundante, con el proyecto que supuestamente pretende hacer ahí. Y en las áreas circundantes, que son cordones de miseria, obviamente en proyectos suntuosos no es verdad que se van a mantener. Incluso en Boca Chica hay una situación con el muelle que ahora mismo está cerrado, que provocó una reacción entre las personas que trabajaban en el muelle y que obviamente pues esto ha generado ciertos niveles de desempleo. Y yo me pregunto, ¿qué relación puede tener el cierre del muelle con precisamente la adquisición de ese terreno que está justamente frente al muelle? Y que el señor Eladio Martínez dice que va a construir 900 villas allá en los terrenos que tienen tierra alta, y que entonces donde está el terreno del ingenio va a construir un hotel con áreas de diversión para que con acceso a la playa, ojo con esto, con acceso a la playa, para que las personas que utilicen las villas, pues bajen a divertirse en ese lugar y disfruten de la playa. Ojo con esto, ¿qué hay frente a eso? Está el antiguo club que teníamos nosotros ahí, que era de uso común de los municipios, que hace mucho tiempo que ese club también lo vendieron y era también del CEA, de los trabajadores del ingenio, y que al frente tenemos el muelle
y con ello también la portuaria. Parece ser que es todo un engranaje de un proyecto económico particular, o sea, en una comunidad donde no existe lo más mínimo que la gente puede tener. A mí me da vergüenza saber que en Boca Chica, ustedes ven, desde que entran, ven la manera en que está, es como parece un pueblo viejo. Y no tenemos un centro cultural y deportivo, no tenemos ni siquiera una escuela de música ahí en Boca Chica. Podría pretenderse que un cine, por ejemplo, es algo comercial, pero ni siquiera hay un cine allá. Bueno, no hay maneras de que los jóvenes tengan actividades lúdicas. ¿Qué es lo que usted ha planteado en la Cámara sobre ese tema? Yo he planteado que sean declarados de utilidad pública los terrenos donde funcionaba el ingenio Boca Chica, si fuera necesario, porque el presidente de la República, todavía eso no se ha vendido. Y como no se ha vendido totalmente, porque el contrato de Eladio, los 5 contratos que hay de Eladio Martínez en el Congreso Nacional pasaron por el Senado, se aprobaron en el Senado, pero en la Cámara de Diputados no se han aprobado. Por esto es el gran temor que en la Cámara de Diputados estoy yo, que le he hecho oposición a esto. Entonces ahí es donde andan las cosas. Entonces no es un hecho consumado todavía. No es un hecho consumado, por supuesto. Y entonces, pero usted dice que él cercó. ¿Ya? Exactamente, sí. Y si no es un hecho consumado, si él no ha comprado legalmente, porque ustedes no lo han aprobado, ¿cómo cerca? Bueno, porque en la República Dominicana, dentro de todas esas manipulaciones que se hacen con respecto a los terrenos, pues la gente tiene la tendencia de cercar, construir y hacer cosas, pero este es un terreno especial. No, pero eso no es una tendencia. No es... El que no es dueño no puede cercar. Correctamente, pero ¿qué pasa? Que este terreno precisamente tiene una litis social, que es la que yo he estado presentando, y obviamente la que económica, la que él ha representado con la adquisición. Pero mi pecado, también yo voy a hablar de mi pecado, que hablé primero de mi pecado, mi perversidad, lo malvada o lo falsa profeta y todos los epítetos que ese señor ha hecho contra mi persona, acusaciones falsas y demás, y amenazas incluso, pues son precisamente por ese sostenimiento que nosotros hemos tenido en defender ese terreno para que sea patrimonio de una comunidad que yo digo que hay una deuda social del Estado Dominicano con el municipio de Boca Chica y que este terreno podía compensar de alguna manera lo que nos han quitado a nosotros. Entonces, no es circunstancial, porque hace mucho tiempo, desde el 2007, que nosotros estamos pretendiendo que esos terrenos sean declarados de utilidad pública y que se utilicen ahí para la comunidad. Entonces, ¿en ese año depositó la resolución o la ha depositado nuevamente? No, yo he estado, incluso esa resolución se reenvió de nuevo en 4 oportunidades y finalmente la primera se me desaprobó porque, diciendo, ¿verdad?, que yo no podía trazarle pautas al gobierno de dónde construir lo que le hace falta a Boca Chica. Escuchen bien, yo decía que en esos terrenos yo solicitaba al presidente de la República se construyeran las obras de interés social que hemos mencionado, un hospital, un politécnico, o sea, claro que un estudio de factibilidad, lo que más convenga en ese momento, lo que es inminente para la población. También hay que decir que el presidente de la República, en las ocasiones que fue en tiempo de campaña a Boca Chica, prometió todas estas cosas, pero ahora resulta que se dice que no hay donde construir nada en Boca Chica, pero se está diciendo también, y a mí me consta esto, de que no existe un chin de terreno en Boca Chica para nada, porque hay situaciones que han enajenado esas tierras. Pero hay también otro problema más que lo voy a decir aquí, señor Uchi. Hay en el Congreso Nacional un contrato que es con los trabajadores, para favorecer a los trabajadores que fueron víctimas del proceso de capitalización, que le debían sus pensiones y demás de los ingenios y de Corde y otras empresas. Ojo con esto, de 4 millones de metros cuadrados en Boca Chica, como dación en pago para estas personas. Ese contrato está en el Congreso Nacional, lo pueden buscar,
tenemos un departamento de libre acceso a la información, como plantea la ley, y esto nosotros hemos hecho oposición. Entonces, como es de 4 millones de metros cuadrados para compensar a los Exacto, trabajadores acomodación en pago. perjudicados. Pero esto no es más que una maraña. Esto no es más que, diríamos, es como una chicana, yo diría. Es como un engaño, porque no es verdad. Sí, pero compléteme, de esos 4 millones, usted comenzó a decir, de 4 millones de metros cuadrados para compensar a los trabajadores O sea, afectados. el proyecto lo que contempla es repartir, supuestamente repartir 4 millones de metros cuadrados acomodación en pago para los empleados que resultaron afectados por el proceso de capitalización correcto, de las empresas. pero no queda nada ya en Boca Chica. Por eso yo he pedido una investigación. ¿Y cuáles y están identificados esos terrenos que aparecen en ese proyecto? Precisamente, ahí es donde está el asunto. Si la identificación de esos terrenos en un lugar donde no queda un poquito de terreno, donde todo, la marina que se ha instalado en Boca Chica tiene una gran parte también de terreno, obviamente yo quisiera saber dónde es que están esos terrenos. Y si esos terrenos, porque no está claro en la ubicación de los mismos, y esto yo puedo mandarle el contrato para que ustedes vean esto. Entonces yo digo, se necesita una investigación de qué ha pasado con los terrenos del SEA, no solamente a raíz del gran escándalo que ocurrió en San Pedro de Macorís, y yo he pedido que se haga también en otros lugares o en el país entero, y que se tome como parámetro quizás una fecha para investigar todo esto. El presidente de la República, si usted observa, en época cerca, en medio del proceso electoral, sabiamente digo yo, porque regularmente cuando los procesos electorales pueden producir algunos cambios, hay gente que se desespera y se prepara. Él emitió un decreto donde dijo que se suspendía, más o menos, ¿verdad? Se suspendía todas las ventas de los terrenos hasta cierto tiempo para esclarecer algunas cosas. Esto yo digo que fue sabio, pero yo digo que fue una medida post-shock, después de que el palo está dado, porque ya se veía que se habían vendido 2 y 3 veces algunos terrenos. Y yo digo, este terreno de Boca Chica fue vendido 3 veces a una empresa mexicana, a una empresa alemana y también a Eladio Martínez. El mismo terreno. El mismo terreno. Pero ¿qué pasa? Que el anterior incumbente del SEA dijo en una iglesia en Boca Chica, donde yo fui a hablar con él, fui como el público que estaba presente ahí, porque era que se iba a regularizar el tema de los terrenos en Boca Chica y estaban abriendo el proyecto. ¿Qué dijo él? Entonces él dijo que él no se iba a meter en ese problema de hacer esa definición y vender los terrenos al señor Eladio Martínez, porque él entendía que ahí había un problema que él no lo creó, y que era que esos terrenos ya estaban en venta a otras personas. Diputada, no podemos despedir esta entrevista sin hacerle esta pregunta. Sí. En otro medio de comunicación, Diógenes Osuna, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Boca Chica, hizo una denuncia indicando que usted también había adquirido terrenos del SEA. Decía que igual a precio de vaca muerta para proyectos propios. Habla de un proyecto turístico, habla de un colegio privado, un centro educativo que presentó con una fotografía. Sí. Quisiéramos saber, incluso hablaba de la compra de esos terrenos a 270 pesos el metro cuadrado, y quisiéramos saber si esto es cierto. No, eso no es cierto. Esas son de las falsedades que desde hace casi un mes el señor Eladio Martínez ha ido esparciendo en el país, en la opinión pública, para detractar, para descalificar y para de esa manera también desvirtuar lo que es la idea principal, que es la denuncia de todas esas adquisiciones. ¿Está ligado a Eladio Martínez? Claro que porque sí. Está vinculado a otras organizaciones políticas. No, eso es una pantalla. Realmente, incluso si ven que la fotografía que él muestra es la misma con la que anda el señor Eladio Martínez en los mismos medios de comunicación, que es de mi colegio, fíjense, para que el pueblo entienda y sepa, pero esto es parte de una desviación con descrédito y todo y amenazas. Lo primero que hizo el señor Eladio Martínez fue ir al Sol de la Mañana, y ahí hubo amenazas donde él decía que yo debía saber cómo yo hablaba porque tenía hijos
y también tenía familia. Dijo eso. Dijo eso. Y yo lo tengo grabado, y ayer lo presenté en el Congreso Nacional, varias puntualizaciones donde varias escenas donde en programas de televisión diferentes, él hacía lo mismo. Y también dijo, Josefa, que sepa que una acción trae una reacción. Y todo esto yo lo había advertido antes de que pasara el atentado que me hicieron a mí. Entonces te voy a contestar lo que pasa con esto. Mira, yo vivo en un batey. Boca Chica era un batey, ahora es un municipio. Los bateyes rodeados de caña por todas partes y donde hay ingenios, producíamos caña azúcar, ¿verdad? Las casas donde vivían los trabajadores del ingenio, mi papá trabajó 50 años en el ingenio, se las cedían a todos los trabajadores. Casas, cuarteles, o sea, las casas tenían ciertas categorías dependiendo. Mi papá era un técnico azucarero. Entonces, a raíz de la muerte de mi padre, nosotros, yo, antes de morir mi papá, me dio una parte al lado en el patio de la casa, al frente, para que yo instalara ahí 2 aulas, porque a mí me gustó siempre la educación, yo soy psicóloga y maestra. Me dio esa parte. Entonces, a raíz de la muerte de él, esos 400 metros que tenía esa casa, nosotros instalamos ahí el colegio. Y luego yo fui comprándole a cada persona de al lado y de atrás, a los vecinos, pedacitos para hacer el colegio más grande. Y en efecto, el terreno del colegio es muy irregular porque ha sido comprado, tiene una L, una cosa así, pero por lo menos tenemos una instalación muy digna y ahí se han formado muchos estudiantes meritorios que han sido becados por la Universidad Central del Este y que han salido como con honores, summa cum laude, magna cum laude. Entonces, ¿qué resulta? Esa es una mentira. ¿Por qué? Porque también hay que decir, no es que me vendieron a mí a 270 pesos el metro, es que en lo que es el proceso de regularización, es así como las personas en esos sectores marginados se califica el precio del metro a todos. Pero ¿qué pasa? En Boca Chica el 90% de la población no le ha comprado al CEA. ¿Por qué? Yo me sometí, yo en lo particular, a un proceso donde pagué para que nos hicieran todas las evaluaciones en la oficina de Boca Chica y en efecto tengo todos mis recibos, todo lo mío normal, pero aún no han hecho el avalúo porque según tengo entendido hay que hacer el avalúo del sector completo para que la gente, todo el mundo se regularice. Pero yo lo hice yo particularmente. El proceso en Boca Chica se ha hecho a la inversa, ¿no? Cuando usted decía ahorita que mucha gente ha acercado los terrenos. No, eso no tiene nada que ver con eso. No. Estamos hablando de gente que tiene 30, 40, 50 años que ha vivido toda la vida ahí. Ya. Estamos hablando de gente que ha vivido en las casitas y los cuarteles, que obviamente, recuerdo que en la época de Hipólito se le entregó a la gente un certificado de propiedad que luego fue invalidado. Y toda la gente allá se regulariza con ese certificado. Luego, pues lo invalidaron y hay que regularizarse de nuevo. Entonces, todo esto que yo quiero decir, porque quiero aclarar, yo no tengo una villa en ninguna parte. Yo tengo un terreno que compré en Cumayasa, en el 2002 aproximadamente, de 750 metros. Y eso es monte y culebra. Eso no tiene ni mar, ni tiene nada de eso. Incluso pasó al papá de mis hijos, cuando nosotros nos divorciamos, ni siquiera es mío ya. Pero eso es monte y culebra, invito a cualquiera que vea. Eso es una campaña de descrédito. Pero además, ¿cómo tú puedes comparar 400 metros en mi casa, 500 metros en el colegio, con los pedacitos dan 1.200 metros? ¿Cómo tú puedes comparar esto a 1.400 millones de metros cuadrados solamente en Boca Chica, de un terrateniente? No, será 1.400.000 metros cuadrados. De 1.400.000 metros cuadrados en Boca Chica, de un señor que tiene todas las torres de la provincia de Santo Domingo. Diputada, se nos acaba el tiempo. Me gustaría seguir explicando un poco más. Sí, pero el tiempo no podemos prolongarlo. Brevemente, usted nos puede decir cómo fue el atentado. Oh, sí, cómo no. ¿Qué día fue el sábado? El viernes. El viernes. Sí, el viernes a las 11 de la noche. Yo digo coincidencialmente con todas estas atribulaciones, con todos estos epítetos, amenazas y descrédito y toda la agresividad y la violencia de género y de todo otro tipo que me ha hecho el señor Eladio Martínez, coincidencialmente
Él estaba en Boca Chica, en un programa de televisión en la mañana, que tengo aquí la imagen con toda la detractación posible. Yo regreso del hotel de Cotmarena y vengo de un espectáculo artístico, y cuando entramos cerca de mi casa, exactamente en la esquina, es hacia la calle La Caoba, esquina Las Américas, ahí somos impactados por tiros de acero. Claro, lo que eran de acero nos dimos cuenta al otro día cuando la policía, balística y demás, pues fueron a la casa y nosotros le entregamos el balín que penetró al vidrio trasero de la jipeta del lado del chofer. Hubo tres impactos en la parte superior derecha de ese mismo vidrio, del lado de atrás, la parte inferior y la parte derecha inferior también. Pero el único que penetró fue el que nosotros encontramos dentro. Los demás chocaron con la barra que divide los vidrios. Es un atajo que es una jipeta bastante fuerte. ¿Qué pasa? Esto no fue explosivo, porque no fue que sentimos, sino solamente como que algo se estaba desgranando cuando nosotros sentimos los impactos. Seguimos rápidamente, no nos detuvimos y llegamos a la casa. Lo que implica que realmente yo no tengo enemigos en Boca Chica. ¿Con cuántas personas anda usted? Yo andaba con mi pareja, con mi esposo. Entonces resulta que nosotros no tenemos enemigos en Boca Chica. Somos personas muy queridas, muy respetadas, muy valoradas, y nunca en la vida yo había sentido algo como eso. Sin embargo, en medio de todo esto, pues yo digo que hay que investigar al señor Eladio Martínez, porque es la persona que ha estado atacándome. Y ahí están todos los videos que nosotros tenemos para poder presentar las evidencias de que eso ha sido así. Para precisar, ¿estaba usted con su pareja y el chofer o andaba? No, nosotros dos solamente. Solamente. Bueno, para concluir, referir muy brevemente lo que han dicho diferentes diputados. Por ejemplo, Gustavo Sánchez, vocero del PLD, no descarta que el atentado se produjera para amedrentar a la diputada, dice él, por posiciones que ha asumido en favor de su comunidad. Dice él, alrededor de líderes y empresarios se anidan, se esconden, se vinculan personas que no miden consecuencias. Ahora, conociendo a Eladio, no creo que esté implicado. Radamés González, vocero de otro partido adversario del PRD, reclama una investigación y dice que el hecho se produjo luego de que la diputada denunciara en la Cámara Baja la venta de unos terrenos del CEA a precio de vaca muerta a un dirigente del partido de gobierno. Y él dice, no queremos decir que esa persona sea o no, sino que es necesario aclarar para que los culpables cumplan en la justicia. Fidel Santana del Frente Amplio dice, Josefa Castillo es una de las diputadas más firmes, inteligentes y honestas, siempre dispuesta a encarar los temas de interés nacional, y dice que descarta que ese hecho la amedrente. Bueno, esa es la situación. Esperamos que todo eso se investigue y se establezca quiénes dispararon. Gracias por estar aquí esta mañana. Estaremos dándole seguimiento a este tema, obviamente, y desde aquí, desde este espacio. Ustedes no se vayan. Cuando regresemos vamos a hablar con representantes de las organizaciones que están convocando a la Marcha Verde en el Cibao para el próximo domingo. La marcha continúa. Vamos a hablar con ellos sobre esta convocatoria, dónde se reunirán las personas, a partir de qué hora. Y más adelante conversaremos con un equipo del Banco Central, el equipo de comunicación del Banco Central, que está preparando la 4ª semana económica y financiera del Banco Central. ¿Qué tienen, qué nos traen y a partir de qué fecha? Regresamos de una vez.